No todas las ciudades crecieron bajo banderas. Algunas sobrevivieron bajo el fuego cruzado de velas negras. Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploraremos un capítulo fascinante y turbulento de la historia: las 9 ciudades más atacadas por piratas. Durante la era dorada de la piratería, las ciudades portuarias no solo eran puntos de comercio vitales, sino también objetivos estratégicos para aquellos que navegaban los mares en busca de tesoros y botines. Algunas de estas ciudades no entraron en los libros de historia por lo que construyeron, sino por lo mucho que resistieron o sucumbieron a los ataques de corsarios y bucaneros. En este video, te llevaremos por un recorrido que revelará las ciudades que más sufrieron bajo la amenaza de las banderas negras, desde los saqueos en Cartagena hasta los intentos de conquista en Maracaibo, pasando por la legendaria Port Royal y la resistente Argel. Cada una de estas ciudades tiene una historia que contar sobre resistencia, caos y, a veces, resurgimiento. Imagina caminar por las calles de La Habana, sintiendo el eco de los cañones y el clamor de un pueblo defendiendo su hogar. O estar en Argel, una ciudad que se transformó de víctima a bastión de resistencia, dejando un legado que aún resuena en sus muros. Algunas de estas ciudades se convirtieron en fortalezas inexpugnables, otras en repúblicas piratas, y algunas en simples ruinas que susurran historias del pasado. Si te apasiona la historia y quieres conocer más sobre estos episodios de resistencia y rebelión, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras historias sobre mares embravecidos y ciudades que se alzaron, cayeron y, en algunos casos, volvieron a resurgir. Y comenzamos con la ciudad que se convirtió en símbolo de la codicia pirata y la brutalidad española al intentar recuperarla. Acompáñanos en este viaje por los mares del tiempo. Cartagena fue el mayor objetivo de la piratería europea en el Caribe. Fuertemente protegida, Cartagena fue cercada y saqueada diversas veces, incluyendo el ataque devastador liderado por Edward Vernon en 1741. En el corazón del Caribe, esta ciudad era un imán para los piratas debido a su ubicación estratégica y sus riquezas provenientes del comercio con el Nuevo Mundo. Las fortificaciones de Cartagena, consideradas entre las más imponentes de la época, no fueron suficientes para disuadir a los intrépidos corsarios que buscaban hacerse con su valioso botín. El ataque de 1741 es uno de los más recordados, no solo por su escala, sino por la audacia del comandante británico Edward Vernon. Con una flota de más de 180 barcos y alrededor de 27,000 hombres, Vernon planeaba tomar la ciudad y reclamarla para la corona británica. Cartagena, bajo la defensa del tenaz Blas de Lezo, un almirante español conocido por su ingenio y valentía, se preparó para lo que sería una batalla épica. El asedio duró semanas, durante las cuales las tropas de Vernon intentaron, sin éxito, romper las defensas de la ciudad. A pesar de la desventaja numérica, Blas de Lezo utilizó el terreno a su favor, dirigiendo ataques sorpresa y empleando tácticas que lograron frustrar a las fuerzas británicas. La resistencia feroz de los defensores de Cartagena, combinada con enfermedades que mermaron al ejército invasor, resultó en una derrota humillante para Vernon. El impacto de esta batalla fue monumental. No solo consolidó la reputación de Cartagena como una fortaleza inexpugnable, sino que también aseguró la permanencia del dominio español en la región por muchas décadas más. La resistencia de Cartagena frente al poderío británico se convirtió en un símbolo de determinación y coraje, dejando una marca indeleble en la historia de la piratería en el Caribe. Ahora presta atención, a diferencia de una fortaleza sitiada, la próxima ciudad parecía invencible, hasta que fue reducida a cenizas. Y esto será lo próximo que veremos. Port Royal cayó por piratas o por sus propios excesos. Conocida como la ciudad más perversa de la Tierra, Port Royal atrajo piratas,
oro y traiciones, hasta ser engullida por el mar en 1692. Este puerto jamaicano no solo fue un refugio para corsarios y bucaneros, sino también un hervidero de excesos y corrupción, que lo convirtieron en un blanco constante para los mismos piratas que acogía. Durante el siglo XVII, las calles de Port Royal estaban repletas de tabernas, burdeles y mercados negros, donde se comerció todo tipo de bienes robados. El gobierno británico, que controlaba la isla, veía a los piratas como aliados necesarios para proteger sus intereses en el Caribe. Sin embargo, esta política de tolerancia tuvo un costo alto. Las riquezas que fluían a región a raudales a través de Port Royal atraían a los piratas más despiadados, quienes no dudaban en traicionar a sus anfitriones para saquear cuando las oportunidades se presentaban. La ciudad se convirtió en un teatro donde las alianzas se formaban y rompían con la misma rapidez que se vaciaban las jarras de ron. Uno de los ataques más notables fue el perpetrado por el famoso pirata Henry Morgan, quien, en lugar de atacar la ciudad, utilizó Port Royal como base para sus propias incursiones. Sin embargo, fue la codicia interna y la falta de control lo que finalmente selló el destino de la ciudad. La corrupción desenfrenada debilitó las defensas de Port Royal, dejando a sus habitantes vulnerables no solo a los ataques externos, sino también a la decadencia interna. El 7 de junio de 1692, un terremoto devastó Port Royal, hundiendo la ciudad en el mar. Muchos lo vieron como un castigo divino por sus pecados, mientras que otros lo consideran una consecuencia inevitable de la vida desenfrenada que allí se llevaba. El trágico final de Port Royal es un recordatorio de que a veces los enemigos más peligrosos se encuentran dentro de las propias murallas. Entiende, si en Port Royal los piratas eran bienvenidos, en la próxima ciudad enfrentaron fuego, acero y resistencia brutal. Y uno de ellos es el que veremos ahora. La Habana resistió a los piratas más que cualquier otra ciudad. Con su posición vital para la ruta española, La Habana fue atacada repetidamente, pero aprendió a defenderse como un imperio en miniatura. A lo largo del siglo XVII, la ciudad se convirtió en un objetivo recurrente para los piratas que merodeaban el Caribe. Estos corsarios, atraídos por la riqueza de los galeones que partían cargados de oro y plata hacia Europa, deseaban saquear La Habana, una joya codiciada en el mapa de sus incursiones. A pesar de los constantes ataques, la resistencia habanera se fortaleció con cada asalto. Las autoridades españolas, conscientes de la importancia estratégica de la ciudad, decidieron convertirla en una verdadera fortaleza. Se construyeron murallas imponentes y se reforzaron los castillos como el famoso Castillo del Morro, que se erigió como el guardián incansable de la bahía. Las tropas españolas, junto con los habitantes locales, formaron una defensa que sería recordada por su tenacidad. Uno de los momentos más críticos ocurrió en 1655, cuando un grupo de piratas ingleses liderados por Christopher Minks intentó tomar la ciudad. Con una flota de barcos dispuestos a todo, Minks pensó que la victoria estaba asegurada. Sin embargo, los defensores de La Habana, aprovechando sus fortificaciones y su conocimiento del terreno, resistieron con valentía, obligando a los atacantes a retirarse con las manos vacías. La capacidad de La Habana para repeler a los piratas una y otra vez no solo protegió sus tesoros, sino que también envió un mensaje claro al mundo. La ciudad no cedería ante la amenaza del saqueo. Esta resiliencia convirtió a La Habana en una leyenda viviente, un símbolo de resistencia en un Caribe plagado de peligros. La historia de sus defensas es un testimonio del ingenio y la determinación de quienes se negaron a caer ante la marea pirata. Ahora mira, a diferencia de La Habana que se fortificó, la próxima ciudad nunca tuvo una oportunidad real de luchar, y esta será la próxima que veremos. Maracaibo fue saqueada más de una vez por los mismos piratas.
Henry Morgan y otros piratas atacaron Maracaibo en oleadas, aprovechando la geografía del lago para escapar con riquezas y prisioneros. En 1669, Morgan lideró una de las incursiones más audaces y devastadoras de su carrera. Maracaibo, situada en el lago del mismo nombre, ofrecía una posición estratégica y vulnerable para los piratas que surcaban el Caribe en busca de tesoros. Con su acceso limitado al mar, la ciudad se convirtió en un objetivo perfecto para los asaltantes. Morgan, conocido por su astucia y ferocidad, llegó a las costas de Maracaibo con una flota de naves piratas que sembró el caos en la ciudad. Los habitantes, sorprendidos por el ataque, se vieron obligados a huir o esconderse mientras los piratas saqueaban casas, iglesias y almacenes en busca de oro, plata y cualquier bien valioso. El saqueo fue metódico y brutal, dejando a la ciudad en ruinas y a su población aterrorizada. La táctica de Morgan era simple pero eficaz. Después del saqueo, utilizaba el lago Maracaibo para maniobrar sus barcos fuera del alcance de cualquier fuerza defensiva que intentara detenerlos. Con su conocimiento de las corrientes y canales, los piratas podían desaparecer rápidamente, llevándose consigo su botín y prisioneros que serían posteriormente liberados a cambio de rescate. Este patrón de ataque se repetiría en varias ocasiones, convirtiendo la vida en Maracaibo en una constante incertidumbre. El impacto de estos ataques fue devastador no solo para la economía local, sino también para el espíritu de sus habitantes. La continua amenaza de saqueo y destrucción dejó una marca indeleble en la historia de la ciudad. Maracaibo se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de las colonias españolas frente a la piratería en el siglo XVII. Y su historia resuena hasta el día de hoy como un recordatorio de los tiempos en que el saqueo era una rutina. Ahora presta atención. Mientras Maracaibo era atacada por agua, la próxima ciudad fue devastada desde lo alto por fuego y traición. Y esto será lo próximo que veremos. Argel fue escenario de guerra entre corsarios e imperios. Base de los corsarios berberiscos. Argel fue blanco de ataques constantes por parte de los europeos que intentaban poner fin al tráfico de esclavos y al dominio pirata en el Mediterráneo. Durante los siglos XVI y XVII, esta ciudad se convirtió en el epicentro de una intensa lucha entre corsarios y grandes potencias europeas, como España y el Imperio Otomano, que buscaban controlarla. La primera gran ofensiva europea contra Argel ocurrió en 1541, cuando el emperador Carlos V, decidido a eliminar la amenaza corsaria, lanzó una expedición naval. Con una flota de cientos de naves y miles de soldados, las fuerzas españolas desembarcaron cerca de la ciudad. Sin embargo, una feroz tormenta y la feroz resistencia de los defensores liderados por el famoso corsario Hayreddin Barbarroja frustraron sus planes. La derrota española no solo consolidó el poder de los corsarios en Argel, sino que también fortaleció su alianza con el Imperio Otomano. A lo largo de los años, Argel continuó siendo una espina clavada en el costado de las potencias europeas. Los corsarios berberiscos no solo saqueaban barcos y pueblos costeros, sino que también capturaban a miles de europeos, a quienes vendían como esclavos o rescataban por grandes sumas de dinero. Esta actividad lucrativa no solo enriquecía a los corsarios, sino que también financiaba la defensa de la ciudad. El impacto de estos enfrentamientos fue significativo. No solo moldearon la política y la economía del Mediterráneo, sino que también dejaron una marca indeleble en las relaciones entre Europa y el norte de África. La persistencia de Argel como bastión corsario fue un testimonio de la tenacidad de sus defensores y de la complejidad de la política internacional de la época. Ahora mira, si Argel resistía por tradición corsaria, la siguiente ciudad cayó con un solo golpe brutal. Y uno de ellos es el que veremos ahora. Veracruz fue víctima de la audacia de piratas franceses y holandeses.
La ciudad mexicana fue invadida por corsarios y saqueadores, incluyendo a Lawrence de Graff, que causó pánico y destrucción incluso con fuerzas militares españolas cercanas. Corría el año 1683 y Veracruz se encontraba en la mira de los piratas debido a su riqueza y posición estratégica. La población vivía con el temor constante de un ataque, y aquella vez sus peores presagios se hicieron realidad. Lawrence de Graff, conocido como Lorencillo, lideró la incursión con una habilidad impresionante. Con una flota de barcos, los piratas se acercaron a la costa bajo el manto de la noche. La oscuridad les proporcionó el elemento sorpresa, tomando a los defensores españoles completamente desprevenidos. Las campanas de la ciudad resonaban con desesperación, llamando a las armas a los ciudadanos, pero el caos y el miedo se apoderaron rápidamente de Veracruz. Los corsarios no solo buscaban oro y plata, destruían todo a su paso para minar la moral de los habitantes. Quemaron edificios, saquearon casas y se llevaron a muchos como prisioneros. El gobernador local intentó organizar una defensa, pero la rapidez y ferocidad del ataque de Lorencillo superaron cualquier resistencia. Aunque las fuerzas militares españolas se encontraban cerca, no llegaron a tiempo para evitar la devastación. Este ataque no solo dejó una marca indeleble en la historia de Veracruz, sino que también afectó el comercio y la confianza de la población en la protección de la corona española. La valentía de los defensores y el sufrimiento de los ciudadanos se convirtieron en historias que se contarían durante generaciones. Lorencillo y su banda desaparecieron tan rápido como llegaron, dejando a Veracruz a reconstruirse de las cenizas, pero el eco de su audaz incursión resonaría por siempre en la memoria colectiva de la ciudad. Ahora entiende, mientras Veracruz sangraba rápidamente, la siguiente ciudad sufrió una muerte lenta, por repetición y descontrol. Y eso será lo próximo que veremos. Santo Domingo sobrevivió a tantos ataques que se convirtió en un manual de defensa colonial. Fundada aún en el siglo XV, Santo Domingo enfrentó ataques de Drake y otros corsarios, creando murallas y estrategias que influenciaron defensas en todo el Caribe. En el año 1586, la ciudad fue el blanco de Sir Francis Drake, un corsario inglés conocido por su habilidad en el saqueo. Drake, con su flota de navíos, llegó al puerto de Santo Domingo con un objetivo claro: devastar la ciudad y reclamar un botín cuantioso. Los habitantes de Santo Domingo, conscientes de que los piratas acechaban constantemente, habían comenzado a levantar murallas alrededor de la ciudad. A pesar de sus esfuerzos, la llegada de Drake fue un golpe inesperado. Los cañones resonaron y el caos se apoderó de las calles. Las tropas de Drake desembarcaron con rapidez y los defensores locales, superados en número y sorpresa, intentaron resistir como pudieron. Sin embargo, la tenacidad de los habitantes de Santo Domingo no debía subestimarse. En medio del saqueo, comenzaron a idear nuevas tácticas de defensa. La población se reorganizó rápidamente, utilizando la arquitectura de la ciudad a su favor. Las estrechas calles se convirtieron en trampas para los invasores, y las murallas ofrecieron una resistencia inesperada. Tras varios días de lucha intensa, Drake finalmente se retiró, llevando consigo un botín menor del que había anticipado. La resistencia de Santo Domingo fue un claro mensaje para el resto del Caribe. Las ciudades podían y debían defenderse. Este enfrentamiento no solo fue un episodio de supervivencia, sino un hito que inspiró la construcción de fortificaciones más robustas en toda la región. Santo Domingo, a través de su valentía y adaptabilidad, se convirtió en un manual viviente de defensa colonial, dejando una huella imborrable en la historia del Caribe. Ahora presta atención. De murallas a montañas, la siguiente ciudad era un escondite, pero pagó el precio de la fama. Y esta será la próxima que veremos. Ciudad del Cabo fue atacada por piratas a pesar del dominio europeo. En el extremo sur de África, Ciudad del Cabo era una parada estratégica.
y a pesar de la presencia militar europea, fue un blanco constante para los piratas que buscaban abastecimiento y refugio. Durante el siglo XVIII, esta ciudad no solo era un punto crucial en las rutas marítimas entre Europa y Asia, sino también un lugar de descanso para los barcos que necesitaban reabastecerse de provisiones. Sin embargo, los piratas, siempre al acecho de nuevas oportunidades, vieron en la infraestructura y riqueza de Ciudad del Cabo una oportunidad irresistible. Uno de los eventos más notorios fue en 1795, cuando un famoso capitán pirata decidió arriesgarse a enfrentar las fuerzas europeas. La operación pirata fue audaz y bien calculada. Bajo la cobertura de la noche, los piratas se acercaron a la costa en pequeñas embarcaciones, evitando la detección de los vigías. Su objetivo era simple: saquear los almacenes y tomar rehenes para pedir rescate. La defensa de Ciudad del Cabo, aunque bien equipada, no esperaba un ataque tan repentino y osado. Los piratas, conocedores de la geografía local y con información de los movimientos de las tropas, lograron penetrar en la ciudad y sembrar el caos. El impacto fue inmediato. Los comerciantes europeos, que se sentían seguros bajo la protección de sus ejércitos, se encontraron de repente vulnerables ante la audacia de estos intrépidos asaltantes. La incursión, aunque breve, dejó una marca profunda en la historia de Ciudad del Cabo. Los ciudadanos y las autoridades comprendieron que ningún puerto estaba completamente a salvo de los piratas, sin importar cuán fortificado estuviera. Este evento subrayó la necesidad de redoblar la vigilancia y reforzar las defensas, recordando a todos que en el mundo de la navegación, la amenaza pirata era una constante ineludible. Ahora mira, mientras unos buscaban puertos, otros enfrentaban fortalezas flotantes, hasta que se convirtieron en blanco de venganza. Y uno de ellos es el que veremos ahora. Riohacha fue saqueada tantas veces que se convirtió en símbolo de resistencia. Ubicada en la actual Colombia, Riohacha fue un objetivo constante de corsarios y piratas holandeses, pero siempre se reconstruía, incluso sin recursos. En el siglo XVI, esta ciudad se convirtió en un imán para los piratas debido a su posición estratégica y sus recursos naturales, especialmente la perla. Cada incursión traía destrucción y caos, pero los habitantes de Riohacha se negaban a rendirse. Su resiliencia se convirtió en leyenda. Uno de los ataques más notorios ocurrió en 1568, cuando el corsario francés François Leclerc, conocido como Jean B. de Bois por su pierna de palo, dirigió un ataque devastador. Leclerc, junto con su flota, saqueó la ciudad y se llevó un botín considerable. Sin embargo, a pesar del golpe, los sobrevivientes de Riohacha se unieron para reconstruir lo perdido, mostrando una determinación inquebrantable. La ciudad también enfrentó la amenaza de piratas holandeses en el siglo XVII. Estos ataques eran especialmente brutales, con saqueos que dejaban a Riohacha al borde de la ruina. Sin embargo, los pobladores no se dejaban vencer. Con cada ataque, se levantaban de las cenizas, reconstruyendo sus hogares y fortaleciendo sus defensas, convirtiendo cada golpe en una lección de resistencia. A lo largo de estos siglos, Riohacha se consolidó como un símbolo de tenacidad frente a la adversidad. La repetida reconstrucción de la ciudad, a pesar de los recursos limitados, es un testimonio del espíritu indomable de sus habitantes. Con cada saqueo, Riohacha no solo sobrevivía, sino que reafirmaba su lugar en la historia como una ciudad que no se dejaba doblegar. La historia de Riohacha es un claro recordatorio de que aunque el saqueo se convirtiera en rutina, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de volver a levantarse. Ahora que hemos visto saqueo, resistencia y caída, es hora de entender qué hacía que una ciudad fuera tan codiciada. Y eso es lo que veremos ahora. ¿Qué hacía que una ciudad fuera más vulnerable o irresistible para los piratas? Ubicada en la actual Colombia,
Riohacha fue un objetivo constante de corsarios y piratas holandeses, pero siempre se reconstruía, incluso sin recursos. En el siglo XVI, esta ciudad costera se encontraba en el centro de las rutas de comercio del Caribe, lo que la convertía en un blanco irresistible para aquellos que buscaban riqueza rápida y sin trabas. Las crónicas de la época describen cómo los piratas llegaban en oleadas, con sus barcos bien armados y tripulaciones decididas a saquear todo a su paso. A pesar de su vulnerabilidad, Riohacha se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada atí era una prueba de fuego para sus habitantes, quienes, a pesar de las constantes invasiones, se negaban a abandonar su hogar. En 1569, por ejemplo, un ataque particularmente devastador liderado por el famoso corsario francés François Leclerc dejó la ciudad en ruinas. Sin embargo, los habitantes, con una firme determinación, comenzaron inmediatamente la reconstrucción, utilizando los escasos recursos disponibles y contando con la solidaridad de los pueblos vecinos. Las defensas de Riohacha eran mínimas, pero su espíritu era inquebrantable. Cada nuevo saqueo era una oportunidad para aprender y mejorar sus tácticas de defensa. Los relatos hablan de cómo los habitantes cavaban trincheras y levantaban barricadas improvisadas, utilizando cualquier material que pudieran encontrar. Durante el siglo XVII los ataques continuaron, pero la ciudad nunca se rindió. El impacto de estos constantes asedios forjó una identidad única en los habitantes de Riohacha. Su capacidad para levantarse una y otra vez ante la adversidad es una historia de perseverancia y valentía. Hoy en día, Riohacha no solo es un símbolo de resistencia, sino también un testimonio del espíritu indomable de quienes se niegan a ser derrotados. Y para cerrar con broche de oro, quiero compartir lo que más me impresiona: la historia de Maracaibo. Una ciudad que no solo fue atacada repetidamente, sino que se convirtió en el escenario perfecto para mostrar la fragilidad geográfica, la audacia de los piratas y la lentitud de los imperios para reaccionar. Imagina estar ahí, en medio de esa tormenta de saqueos y ataques, donde cada día era una prueba de tácticas, valentía y supervivencia. ¿Alguna vez te has preguntado, cómo habrías actuado si vivieras en una ciudad constantemente amenazada por piratas? Me encantaría leer tus comentarios sobre cuál de estas historias te sorprendió más. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, suscríbete al canal, dale like y comparte con tus amigos para que más personas puedan sumergirse en estas fascinantes historias. Y no olvides ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te aseguro que te dejará con la boca abierta.